buenas tardes. Procedemos a lidiar la sesión de la tarde de este día, de este simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Antes que nada, decirle que la profesora Soha Abud, de la Universidad Complutense de Madrid, excusa su asistencia, ha tenido gravísimas dificultades académicas y personales y no ha podido desplazarse a Almería. En su lugar, nos ha hecho la caridad de estar con nosotros el profesor Emilio González Ferrín. Emilio González Ferrín es nuestro islamólogo emergente en España. La islamología es una ciencia que nunca ha tenido suerte aquí en nuestro país. Fíjense ustedes, el arabismo sí, pero la islamología no tanto. Desde los años 60, en que el padre Pareja escribió su gran islamología, que nos sirve de base a todos los que nos dedicamos a este tema, ha sido como una especie de erial, una situación con ningún brote verde de ningún tipo. Afortunadamente, en los últimos tiempos, personas ya como Pacheco, como Cortés, además van dando sus resultados, se está traduciendo mejor el Corán, está habiendo mucho más estudios sobre el Islam. Una de esas figuras, y además quizás la más mediáticamente conocida e internacionalmente, es Emilio González Ferrín, que al final lo que ha hecho ha sido volver otra vez a revisitar las fuentes, y eso lo hace mucha gente, pero ha tenido la habilidad de hacer una especie de religión comparada, que ha dado unos excelentes resultados en su campo. Tiene bastantes publicaciones, quizás de lo que yo nombraría sería su libro sobre Al-Ándalus, que se lo recomiendo. También el primero que escribió, La palabra descendida, que es una lectura sobre el Corán, y La angustia de Abraham, uno de sus libros que más me gusta. También, porque creo que es bueno y hay que decirlo, también escribe novelas. No nada malo, no es pecado, no es delito escribir novelas. Hay muchas revistas que han escrito novelas. González Palencia también se dedicó para redondear su sueldo a escribir novelas del oeste. Bueno, pues tiene un par de novelas. La primera novela es La bicicleta no son para el Cairo y ha escrito últimamente una segunda novela, Los puentes de Verona. Bien, con esto, por favor, Emilio, te ruego que te ciñas al tiempo que te has dado y cuando tú quieras. No, se llama La palabra descendida. No sé si usted o otro que tiene un libro analizando el Corán. Ese va a ser otro. Bueno, si no lo escribimos, si eso al final es ponerse. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, en realidad es un poco, como decía mi compañero y socio de honor, en tantas lides, porque además el profesor Marcos y yo compartimos este foro y compartimos también el foro de la iranología, que era una de las cosas que estábamos diciendo antes, que probablemente es el nexo para poder refundar una cierta islamología española. Hay gente que trata las cuestiones islamológicas desde el mundo del arabismo, y aquí estoy viendo a unos cuantos que han hecho grandes obras en materia islamológica, incluido mi compañero de mesa, y también desde la iranología. Por lo tanto, estoy convencido que en algún momento irá surgiendo ya la ciencia como tal o resurgiendo. Nosotros, durante mucho tiempo, por razones escolásticas seguramente, nos hemos dedicado a una parte al Ándalus, otra parte a literatura árabe contemporánea, y en medio quedaba ahí algo que parecía que era imposible ceñirse a uno u otro campo, ¿no? Bien, yo voy a intentar hacer una lectura transversal. Yo parto de la idea, ya decía antes, de la islamología. Esto es un grupo que he creado en academia.edu que se llama Islamología y que somos dos. La semana pasada éramos uno y ahora somos dos. Y hoy me ha mandado un mensaje que ya somos tres. Hay una chica de Argentina que creo que se ha despistado y se ha metido en este grupo, pero le vamos a dar la bienvenida. A mí me llamaba la atención que con tanta gente en el mundo, publicando incluso cosas en español, no hubiera un perfil de islamología. Por lo tanto, por la curiosidad de que hubiera uno, lo hemos creado y al final pues vamos a ir haciendo discusiones interesantes, ¿no? Hay que decir que yo creo que en la islamología como una actividad intelectual, no como una actividad escolástica. Tengo ciertos problemas, a lo mejor son derivados ya de la edad, tanto con el mundo de la academia como con el mundo de los arzobispados. Yo creo que es incompatible ser religioso y clerical, igual que es incompatible ser universitario y academicista. Yo creo que la universidad es un mundo abierto, la religión es un mundo abierto, y todo el que pretende que tengas que pasar por un cierto rasero no está haciendo universidad, no está haciendo religión, está haciendo academia, está haciendo clericalismo. Entonces, que es interesantísimo y hemos dado grandes figuras desde la Contrarreforma hasta hoy mismo, pero no es el campo al que yo me dedico. Yo me dedico a las cosas comparadas, a intentar mirar las cosas desde otro punto de vista. Desde ese otro punto de vista,
mi arranque intelectual es la obra de John Wansbrough, el entorno sectario. Yo no creo en la expresión entorno sectario para el origen del Islam. No creo en la expresión. Decíamos antes en la puerta que las palabras caducan. A lo mejor lo que en un momento determinado significó secta, hoy podría significar corriente, pero secta hoy día parece que es algo secundario y revolucionario o contrarrevolucionario, en cualquier caso alejado de una corriente ortodoxa. Yo parto de la idea de que el Islam son tres cosas completamente diferentes y la islamología debe elegir. La islamología no, el islamólogo debe elegir a cuál de los tres campos quiere dedicarse. Una cosa es el Islam como religión. Por cierto, en el título iba el Islam con minúscula porque la Real Academia de la Lengua Española plantea que cuando el Islam sea religión va a ser con minúscula y cuando sea cultura, civilización será con mayúscula. Eso nos ayuda muchísimo a esta división que quiero establecer. Una cosa es el Islam como religión, otra cosa es como civilización, cultura, y yo diría que hay una tercera, que es lo que los ingleses vienen llamando Islamic Age, que son las tierras del Islam, una especie de Islam sociológico, las regiones donde los musulmanes son mayoría o son minoría, pero se autoidentifican como tal. Por lo tanto, los musulmanes de Nation of Islam de Estados Unidos formarían parte de este tercer grupo. Yo creo que es fundamental distinguir esas tres cosas y saber que las tres se pueden mezclar o que a lo largo de la historia hemos tenido ciertos problemas al mezclarlos. Y, de hecho, gran parte de los problemas que tenemos es porque los hemos mezclado. Porque la religión islámica es una cosa y surgió en unas condiciones determinadas, la civilización del Islam es otra y surgió en otras condiciones determinadas. Y una tercera cosa que surgió a la vez fue lo que esta mañana han destacado, que para mí es fundamental, es la arabización. La arabización, la expansión de la cultura árabe. Una cosa es la arabización y otra cosa es la islamización. A lo largo de la historia se han mezclado en ocasiones, pero son recorridos paralelos, no son el mismo recorrido. Por cierto, cuando hago afirmaciones es porque tengo solo media hora y no quiero tener que estar siempre reelaborando la idea de, bueno, esto es solo una opinión, estoy dándole vueltas. Afirmo esta serie de cosas como hipótesis de trabajo, no son como conclusiones mías, pero son hipótesis de trabajo para que pensemos las cosas. El sentido que yo entiendo que no es el correcto es entender el Islam desde el punto de vista creacionista. Hay un centro y después una periferia. Nosotros partimos de una consideración que yo creo que después lo he llamado incluso de alguna manera diferente, exactamente, lo he llamado así, la matriz del Islam, una expresión que utilizaba Gustav von Grünebaum en el sentido de que el Islam es una matriz que hay un determinado profeta que recibe un mensaje de Dios y a partir de ahí genera una comunidad con tal fuerza de convencimiento que genera un determinado pueblo con tal fuerza militar que llega desde Poitiers hasta Indonesia en unos años. Esa es una interpretación. Yo creo que esa interpretación es fundamental mantenerla, a lo mejor incluso en los manuales, o en los manuales muy cortitos, para que sepamos distinguir las épocas. Aquí termina la antigüedad y aquí empieza la Edad Media. Por cierto que los que estaban a medio camino entre la antigüedad y la Edad Media ya empezaron a hablar hace mucho tiempo y se mantiene como tal el concepto de antigüedad tardía. Bien, pues yo creo que ahí es donde nace el Islam. En realidad no lo creo yo, sino que comparto la idea de alguien que lo escribió así, el Robert Hoyland, que plantea que el Islam es una religión de la antigüedad tardía. Por cierto, yo estoy hablando desde un punto de vista científico sobre el Islam. Yo puedo hablar sobre el cristianismo desde un punto de vista científico o ser ateo, pero por razones culturales hacer que mi hijo haga la primera comunión, por ejemplo. Yo creo que nosotros no debemos confundir lo cultural con lo religioso. Y dentro de lo religioso tampoco a lo mejor deberíamos confundir las creencias personales con los dogmas que nos hacen formar parte de una misma religión, pero sería demasiado complejo entrar ahí. Cosa que tampoco es mala. Yo creo que, si decía yo antes que hay que hacer una lectura intelectual de las cosas, al intelectual le compete complejizar las cosas, hacerlas complejas, porque para que sean simples ya están los periodistas, las portadas y en gran medida los políticos o en gran medida los expertos en yihadismo, que tienen clarísimos los mapas del mundo y los índices de audiencia. Yo no creo que nosotros debamos estar al margen de la interpretación de las cosas islámicas, pero creo que si entramos a la interpretación de las cosas islámicas debemos hacerlo como lo que somos, universitarios. Bien, la idea alternativa al creacionismo, es decir, que empieza una cosa y emerge desde un centro hacia una periferia, a mí me la
insufló Richard Bulliet en su planteamiento. Él tiene un libro que se llama algo así como La visión desde la periferia, o desde el límite, A Vision from the Edge, creo que es exactamente el libro. Yo creo que en un momento determinado el Mediterráneo, vamos a hacerlo en grandes rasgos, el Mediterráneo sur, incluida la península ibérica, por supuesto, como bien sabemos, tiene una respuesta civilizadora determinada ante algo que está ocurriendo. Ese algo que está ocurriendo es el final de la antigüedad tardía. Esa antigüedad tardía islámica que yo explico o intento explicar en mis libros como un desorden generalizado sobre el cual se acabará generando el orden del Islam. Por lo tanto, mi hipótesis de trabajo es que el Islam no es la causa, sino la consecuencia de toda esa época de desorden. No soy capaz de ver en las fuentes de la época que haya una primera persona del verbo generando una conquista de todas las tierras que después me dirán que ocuparon el Islam. ¿De acuerdo? Sí soy capaz de ver a lo largo de todos esos años la formación de unas grandes ciudades en lo que yo llamo la segunda línea de ciudades no costera. Esta mañana hablaban de la fundación de Kairouan y de la fundación de Fez. Hay un momento determinado en que el Islam puentea al comercio bizantino por abajo, por una línea fronteriza de ciudades que vendría Damasco, Jerusalén, Cairo, Fez, Kairouan, Fez. Por decirlo de alguna manera, hay una segunda, porque el éxito de esa civilización que emerge para mí será el comercio y esa será la conclusión final, ¿no? Bien, ¿voy muy deprisa o va bien? Simplemente, ¿vale? La matriz del Islam. Nuestra idea esa de la matriz del Islam es el Islam como un ente histórico que surge de repente con una fuerza motriz interna absolutamente autoinmune y que avanza. La imagen de abajo se me ocurrió viendo a mi hijo jugar, que avanza sobre el mapa pues como con una punta de acero. Esa es un poco la imagen poética. Meca, Medina, Damasco, Bagdad. Sin embargo, cuando esta mañana Pedro Cano puso la magnífica frase aquella de la limosna de la ciencia de su enseñanza, digo, a lo mejor se le puede incluso dar la vuelta, porque muchas veces la limosna de la enseñanza es la ciencia. Por enseñar cosas te vas dando cuenta de que vas comprendiendo conexiones, ¿no? Y en realidad a lo mejor eso es lo que me ocurre, que siempre entiendo las cosas al revés, ¿no? Y me las explican de una manera y las miro al revés, ¿no? Pero en cualquier caso, a lo largo de mis clases dando historia del Islam, digo, bueno, pero yo no estoy viendo este proceso, no lo veo yo en una primera persona hasta Bagdad. A partir de Bagdad sí lo estoy viendo. Pero a partir de Bagdad lo que veo es, estamos aquí porque estos eran malos porque no son los nuestros, porque nosotros venimos de aquí, y estos estaban aquí porque vinieron de aquí y de allí. Hay una construcción lineal que yo hablo en mis libros de la narración retrospectiva, una continuidad retroactiva, genero una tensión. Precisamente en esa tensión se genera, y yo últimamente que tengo más vinculación con el mundo iranio, se genera precisamente el debate o la polémica entre el mundo chií y el mundo suní, precisamente por eso, porque en un momento determinado lo que ocurre en Damasco se está justificando pues con la matanza de los de la familia del profeta. El chiísmo tomará partido por un lado y la sunna tomará partido por otro. Yo entiendo la división del Islam y la expansión del Islam desde este punto de vista, desde este punto en concreto, fundación de Bagdad, y no la entiendo desde Meca, Medina, Damasco. ¿De acuerdo? Insisto, con 1000 matices y 1000 posibilidades de debate en cada uno de los elementos que he enunciado, pero esa sería un poco la línea fundamental. Esta primavera y verano he volcado un poco estas ideas en dos foros internacionales, una conferencia que había en Aarhus, en Dinamarca, y otra que teníamos en el seminario de Early Islamic Studies Seminar en Milán. En los dos sitios me han ido aceptando determinadas cosas y ha habido un punto en que no me han aceptado, porque yo planteaba que esto tiene un arranque en el 762 con la fundación de Bagdad y decían que en ese momento es imposible. Sin embargo, al empezar a sacar documentación de cómo se va generando toda esa cronística árabe propia que interpreta su propio pasado desde esa matriz, sí se establece a mediados del siglo IX. Es decir, a partir del 830-860 sí se está generando en serio una literatura organizativa de ese pasado. ¿De acuerdo? Entonces, pues a lo mejor es cuestión de matizar y decir que es cuando ya Bagdad funciona como tal. Bagdad, por cierto, que no se llamó la ciudad de la victoria, la ciudad de ya estamos aquí, la ciudad de ya somos los nuevos que nos comemos el mundo, sino la ciudad de la paz. Tiene un sentido de acabar con algo fundamental. Y en las crónicas que voy a enunciar en poco tiempo,
veremos que lo que hay es una consideración de un desorden, no hay tanto una consideración de una historia de salvación de un pueblo que avanza. Estos dos son los dos conceptos que manejo, y el pobre de Suleiman Bashir manejó conceptos parecidos al calificar, que es lo que he subrayado ahí, la idea de la lectura sobre los orígenes del Islam pues como una riwaya, como un sentido de una narración. Pero al pobre, no sé si conocen ustedes la historia de Suleiman Bashir, ya murió, y no murió de lo que les voy a contar a continuación, sino un poco después, pero podía haber muerto en cualquier caso de lo que le ocurrió. Y es que cuando estaba contando estas cosas en sus clases en Palestina, pues lo tiraron por la ventana. Por lo tanto, hay que tener, digamos, problemas con la academia, problemas con los oyentes. Esta es una ciencia problemática, como todas las ciencias, ¿no? Si una ciencia no tuviera la sensación de delito que diría Darwin, pues a lo mejor avanzaría simplemente como una artesanía. Lo bueno es que sepas que tienes que avanzar por ahí aunque no encuentres los vientos adecuados. Bien, Suleiman Bashir planteaba entonces la idea de la narración. Cualquier historiador sabe que la historia es una narración. La cuestión es desde dónde lo narramos y cuáles son las fuentes con las que trabajamos. Yo considero que como arabista debo respetar todo el interés literario, narrativo, incluso de narración histórica de todas las fuentes árabes, pero me temo que las fuentes árabes no sirven para interpretar el origen del Islam. Esa es la segunda idea de arranque. Por lo tanto, primera, el Islam no es la causa sino el efecto de un tiempo convulsivo. Segundo, las fuentes con las que nos manejemos no pueden ser las árabes. No pueden ser a 150 años vista de los acontecimientos que interpretan. Eso lo hablé hace tiempo con Robert, yo acepto toda la validez narrativa del Pacto de Teodomiro, pero ¿cómo se va a establecer que el Pacto de Teodomiro pueda ser, ¿cómo podemos decirlo?, la grabación de lo que estaba ocurriendo en el 719? Entiendo que mientras no haya otra interpretación tenemos que centrarnos en esa, pero a lo mejor hay otras posibilidades, ¿no? Rachel Arié planteó en su famoso libro de la España musulmana que el relato de la conquista del noreste de África y de España pertenece más a la tradición religiosa que a la historia. Bien, el historiador, el islamólogo, deberá tener en cuenta a quien le ha dado un par de vueltas más. Gabriel Martínez Gros ha tenido serios problemas con Pierre Guichard en términos muy parecidos en Francia. Es decir, que la academia como tal no es una bola de acero cerrada interpretativa que avanza, sino que tiene sus propias controversias. Por lo tanto, admitamos un poco la posibilidad de luces nuevas o de enfoques diferentes, aunque sean equivocados, ¿no? Jonathan Berkey plantea en la formación del Islam exactamente lo mismo. Plantea que las fuentes musulmanas que han sobrevivido, las más antiguas, son comparativamente tardías y reflejan menos lo que ocurrió que cuanto los musulmanes posteriormente querían recordar como que hubiera pasado. Y cita el caso de Ignaz Goldziher y sus primeros trabajos sobre el hadith en el sentido de renovar un poco los estudios. Cuando yo planteaba al principio aquello del entorno sectario del Islam con John Wansbrough, me refería precisamente a esto. Hay que hacer una revisión. Lo que pasa es que entre nosotros el concepto revisionista está muy mal visto. Bueno, pues ya busquemos otra manera de llamarlo. El Islam es una religión de la antigüedad tardía y existe una antigüedad tardía islámica. Yo creo que el Islam como religión está en el concilio de Nicea, es evidente que está ahí. Los concilios y los sínodos que se celebrarán en la península ibérica desde el año 500 hasta el 800 y pico, están las ideas del Islam, no hacen falta que vengan desde Arabia. Lo que ocurre es que si nosotros planteamos todavía la necesidad de las religiones basadas en las biografías de sus fundadores, es muy difícil que avancemos en ese sentido. El cristianismo hace 150 años ya que acepta que Jesús de Nazaret era judío, pero es que en los últimos 20 años la pelea está sobre que Pablo de Tarso también era completamente judío. Yo no planteo en ningún caso que el Islam sea una derivación del judeocristianismo primitivo. Lo que yo creo es que judeocristianismo primitivo e Islam son un primer monoteísmo a granel, que el Corán, por cierto, lo expresa a la perfección. El Corán plantea exactamente eso, porque el Corán tiene un montón de voces que se van encontrando. Esa idea de la diversidad poco a poco eclosionará y de esa eclosión surgirán las que nosotros entendemos como tres religiones de ahora. Wasserstrom dirá que desde el siglo IV hasta el siglo VIII existe un túnel teológico. Por un lado entran dos religiones y por otro lado salen tres. Bien, en medio lo que hay no es la escisión, lo que hay es la reorganización. Yo planteo que teológicamente el Islam empieza en el origen del mundo, no en el 622, porque el musulmán, incluso el teólogo musulmán, no plantea yo nací en el 622,
sería como, imaginemos que una región española de pronto se independiza y ahora a partir de mañana tiene que escribir su historia a partir de mañana. No lo haría nunca, esa región siempre estuvo aquí. No sé si comprenden mi enfoque, porque a lo mejor al hacerlo rápido y comparar lo lío más todavía. La conexión Oriente-Occidente es continua. Nosotros nos obcecamos en la fecha fundacional de 711 cuando desde mucho antes hasta mucho después hay un continuo trasiego. Esa pieza arqueológica magnífica está en Córdoba, apareció en el año 300 y pico y es una loa en griego a la diosa Atlat, a la diosa árabe Atlat. Si la diosa árabe Atlat tiene seguimiento en la Córdoba del año 300-400, si hay monjes sirios que crean cementerios columbarios hasta en Teruel y en muchas partes de la península ibérica, ¿por qué tenemos que esperar a un momento determinado que ocurriera lo ya definitivo? Kenneth Wolff, el estudioso de las revueltas de la Córdoba mozárabe, mal llamada mozárabe, porque lo último que querían ser los que se revolvieron eran mustárab, precisamente, él plantea que en las crónicas de la época se hace un barrido de lo que ha ocurrido en los últimos años y nadie emplea el término conquista, nadie emplea el término invasión. En las cartas de Eulogio y de Álvaro se habla de la arabización como podríamos hablar nosotros ahora, que es imposible seguir publicando en español en la academia porque todo el mundo publica en inglés. Y ahora dentro de 300 años dicen, pero no os enterabais, es que os habían invadido. Ahí la consideración de la invasión es lo que a mí me preocupa. DASI es un proyecto magnífico, hay miles de piezas de numismática y sobre todo piezas epigráficas que han sido analizadas por la Universidad de Pisa, en la que hay un montón hay una gran riqueza, incluso exuberancia religiosa de todo tipo y de todo corte en Arabia y en Arabia del Sur, incluso Cuerno de África. Es decir, la idea que tenemos nosotros de la Jahiliya como un vacío después del cual vino la gran alienación histórica, que es como la llaman todos los historiadores clásicos del Islam, para romper la antigüedad tardía y empezar la Edad Media, yo creo que no se corresponde. Las últimas investigaciones de Frederick Imbert sobre las excavaciones en Arabia Saudí le están generando mucho problema porque están apareciendo muchísimas narraciones en árabe, no necesariamente en nuestro alfabeto árabe, el abjadiyya, sino alfabetos safaíticos, en el concreto que él estudia, y aparecen un montón de cruces alrededor, porque son textos que todavía no están decantados religiosamente en lo que no debe ser cristiano o no debe ser judío. Es lo que decía antes, el concepto que nosotros entenderíamos como buenos islamólogos como hanif, como monoteísmo a granel. Yo entiendo que el Islam en ese momento lo que intenta ser es inclusivo. No les gusta a mis colegas que emplee la palabra ecuménico porque suena demasiado religioso, así católico, entonces emplearé esto inclusivo. Oye, perdón, que me había cargado ya esto. Tengo un poquito todavía, ¿no? ¿No mucho? 10. Vale, 10. Doy 2 vueltas. Bien, yo creo que lo que Paco Márquez Villanueva denominó la reconquista conceptual, porque plantea que lo que pudo ocurrir en la península ibérica eran demasiados brotes ideológicos diferentes como para llamarlo un solo proceso, yo creo que debería aplicarse la misma idea a la conquista conceptual. Es decir, nosotros plantearemos un cambio histórico, hay un arranque de un tiempo nuevo con una cultura nueva, insisto, desde la fuerza de lo comercial y la fuerza de lo cultural que avanza sobre eso comercial y sobre todo el abrazar una ideología de orden nuevo después de siglo y medio de desorden generalizado que yo entiendo como causa la retirada tanto de Bizancio como de Persia de Oriente Medio. Después de la batalla de Nínive, a partir del 627 ya no hay tropas, ya no hay pueblos interpuestos pagados por uno u otro, Bizancio y Persia, y esos pueblos interpuestos que habían venido desde el sur, desde el norte, ¿a qué se podrán dedicar? Pues al pillaje seguramente, a la conquista desorganizada de ciudades. Esa sería un poco para mí la conquista conceptual, la interpretación maximalista de una conquista, no minimalista, respondiendo a una llamada profética. Porque, entre otras cosas, y saltando a la rabiosa actualidad, eso nos da una imagen del Islam muy perniciosa. No intento hacer esta interpretación por evitar la imagen perniciosa, es una consecuencia colateral. Pero la idea que tenemos nosotros de que el cristianismo avanzó por evangelización, el Islam mediante las armas y el judaísmo mediante transmisión genética porque todos se casaban entre sí y solo en los pueblos judíos, eso es absurdo.
El judaísmo fue por conversión hasta más allá del año 1000 y el cristianismo y el islam fueron avanzando, decantándose desde dentro de un mismo magma. Es decir, la gente de Córdoba en el año 800 y pico se podía estar comportando como judío, como cristiano, como musulmán, pero ¿realmente nosotros podríamos ponerle la etiqueta desde hoy día? Eso es lo que yo planteaba antes con el cansancio de las palabras. ¿Realmente religión significaba eso en aquella época? Cuando Pedro ponía antes el nombre del constructor o maestro de obra del Alcázar de Sevilla, un tipo llamado Yusif, ¿eso será dialectal o a lo mejor es un judío? Porque en Córdoba aparecen Yusif como son judíos, pero ¿realmente ese señor está haciendo esa obra como constructor judío? No, para él el Islam es una abrazadera cultural. Pertenecer a Dar al-Islam no es formar parte de una religión determinada, sino formar parte de un orden universal. Ahora estoy trabajando unos textos que plantean que el primer concepto de género humano lo tiene el Islam. No lo había tenido ni siquiera Roma ni Grecia. El concepto de insanilla, el concepto de género humano, de estamos aquí todos formando parte de lo mismo, ese concepto de una cultura abovedada lo crea el Islam. Por lo tanto, no es que una religión sea tolerante con las otras, es que no entiende de enfrentamiento o de imposición, ¿no? La invasión silenciosa es la expresión que emplea Pence, el conservador del Museo Arqueológico de Copenhague, que ha hecho un libro precisamente sobre la invasión del Islam y dice que arqueológicamente no se sabe dónde está, sí se sabe que se destruyen ciudades en épocas diferentes con pueblos diferentes. Cuando yo decía en el título la tarea de no traducir es por este artículo de Daniel Boyarin, The Task of the Untranslator, y él plantea que la palabra threskeia, que hoy en griego significa religión, si nosotros la aplicamos a textos del siglo V o VI no nos salen religión, porque este señor, no sé si conocen la clásica fuente primera en la que se habla sobre el Islam, la de Juan Damasceno. Juan Damasceno nunca habló sobre el Islam, jamás. Si él no habla del Islam en el año 740, 750, ¿por qué decimos que habla del Islam? ¿Por qué tenemos esa obsesión por llamar Islam a lo que a sí mismo no se está llamando Islam y a lo que los que están enfrente no llaman Islam? Pues porque tenemos que aplicar lo que decía ese en el folleto de la historia, demasiado reduccionismo para comprenderlo. Juan Damasceno dice, luego está la threskeia de los ismaelitas, que aún prevalece. Eso es una idea, threskeia, por cierto, por hacer el resumen, threskeia para Juan Damasceno en su obra es la exageración. No es la religión, sino la exageración. A partir de ahí irá generando otras cosas, igual que Hanif viene de Hampa del siríaco y Hampa no significaba monje sino pagano, pero les llamaban paganos a los que se iban fuera, a los eremitas, y acabaron llamando eremitas a los paganos. Es decir, las cosas, las palabras, primero se cansan y después pueden hasta tener derivaciones semánticas. Juan Damasceno, en el año 750, 6 años antes de lo que consideramos como el final del califato omeya, ¿cómo es posible que no sepa hablar del Islam? Con esas palabras. ¿Cómo es posible que este hombre, que se supone que se crió con el califa desde pequeñito, cómo es posible que este señor no sepa de qué está hablando? Si es un hombre culto de su tiempo. Las crónicas a las que yo hago alusión son cerca de 30, se ve muy mal porque es muy pequeñito, pero al final, como esto fue lo que planteé en Milán, lo tenía en inglés, pero son judíos, sarracenos, magritai, hijos de Agar, Tayaye, hijos de Ismael, árabes, caldeos, ya no me falla la vista, asirios, hijos de Ismael, tayicos, judíos otra vez, clanes judíos, en fin, agarenos, pueblos de Gog y Magog. A lo largo de todas estas crónicas, que son las crónicas que se empiezan a redactar en los 600 hasta casi los 700, lo que está ocurriendo en Oriente Medio no se contempla como una religión que avanza, sino como un montón de pueblos diferentes que están ocupando regiones diferentes. ¿Por qué a todos estos pueblos los llamamos musulmanes? Las denominaciones han ido cambiando desde esa escuela que decía de John Wansbrough, conscientes de que probablemente la palabra musulmanes no encaja. Nosotros tenemos la misma historia con los mismos protagonistas y acontecimientos semejantes en el libro de Patricia Crown sobre agarismo, en el que lo llama agarenos, en el libro de Fred Donner, que es ahora mismo el manual de Estados Unidos, que le llama los believers, los creyentes, los mu'minin, porque plantea que lo único que une a estos pueblos es que en algún momento dado acabarán siendo una religión diferente, y son los mu'minin. Pero un mu'min
puede ser de cualquier cosa en esa época. Y ahora veremos derivaciones de esa cualquier cosa. La tendencia fundamental ahora mismo en la bibliografía anglosajona es llamar conquistas árabes, ya no decir musulmanas, sino árabes, decir que de alguna manera en Oriente Medio hubo unas alianzas de clanes árabes, pero eso, por ejemplo, a nosotros no nos sirve para nuestra invasión del 711, porque todos se paran en las conquistas árabes en su tiempo. En el norte de África habría una evolución diferente. El libro de Alejandro García San Juan mantiene la conquista islámica. El libro de García Moreno mantiene conquista musulmana. Yo creo que es la peor de las acepciones, con mis respetos por este señor, pero ya musulmán, yo creo que entre nosotros ya sí está aceptado que musulmán se refiere a la persona, islámico a la cultura y tal, y por lo tanto llamar la conquista musulmana es como cuando se habla de la Sevilla musulmana. La Sevilla musulmana son los musulmanes de Sevilla. La Sevilla islámica es otra cosa, ¿no? Por cierto que el libro de Alejandro García San Juan, para mí, es el único en toda la historiografía española que dice, oye, vamos a tratar todas estas fuentes. Luego habrá sus más y sus menos con ese libro o conmigo en ese libro, pero desde luego el libro es el que aborda con seriedad, oye, aquí hay unas fuentes primarias antes de las árabes que hay que trabajar, ¿no? Tierras intermedias. Muy brevemente, 3 o 4 ejemplos de lo que Pence ubica como tierras intermedias, los Midlands, entre esa idea de la conquista invisible. La construcción de la cúpula de la roca sigue exactamente en la misma disposición y la misma utilización que la sede del cacisma a unos 60 kilómetros de Jerusalén, aquí, y esta, a su vez, la misma distribución del Santo Sepulcro. Es decir que la cúpula de la roca era una primera construcción islámica es una adscripción un poco extraña. Incluso leyendo sus inscripciones, cualquiera puede defender la cristología desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista judío o desde un punto de vista islámico. Es decir, si el Corán no lo tratamos como una obra narrativa lineal, sino formado por diferentes narrativas diferentes, diversas, digo diversas porque puede decir lo mismo o puede decir cosas diferentes. Puede hablar de la Virgen María en unos términos o puede hablar de Jesús en 3 términos diferentes. Eso desde la propia teología y del derecho islámico se aborda con lo del nasikh o el mansukh, pero entre nosotros lo que hay es una agrupación. El Corán es un libro muy heterogéneo que abarca mucho más que exclusiviza, no poda, ¿no? Entonces lo que se entiende hoy día como los análisis textuales del Corán ya no se basan en azoras o aleyas, sino en las perícopas. Vamos a ver, ¿qué dice sobre tal? ¿Qué dice sobre cuál? La cristología del Corán es importantísima y esa es la cristología de la cúpula de la roca, pero es que esa cristología podía ser compartida por cualquier otro pueblo de los alrededores. Lo que pasa es que está en árabe y como está en árabe la llamamos musulmana y eso es lo que no se debe hacer, porque todos los que estamos aquí sabemos que en Oriente Medio no todo el mundo es musulmán y en la época anterior mucho más. Una moneda interesantísima, una moneda con la leyenda de Mahoma y con cruces por el anverso y por el reverso. Esta fue la moneda de arranque del Congreso de Milán. Bien, esta moneda, y hay como 6 o 7 parecidas en sótanos de museos porque no se sabe a qué adscribirla. Dice, bueno, pues lo que no sepas a qué adscribir, plantéalo como zona intermedia. En este momento alguien valoró la figura de Muhammad, podrá ser profética, podrá ser social, pero desde luego estaban acuñando moneda en su nombre y estaban manteniendo las cruces como se mantienen las cruces en las paredes de muchas ilustraciones de los palacios de Qusair Amra. Para mí esta, por ejemplo, es interesantísima. Si las monedas, esto es el gran debate, bueno, debate no ha habido debate real, pero digamos opiniones encontradas de Eduardo Manzano y yo en diferentes medios. La idea de si se acuña moneda en árabe hay conquista musulmana, si se acuñan sellos de plomo en árabe hay conquista musulmana. Y vamos a ver, este señor que es Offa, rey de Mercia del 780, Offa, rey de Mercia es Gales, acuña moneda en árabe. ¿Invadieron los musulmanes Inglaterra? Según la causa-efecto que a mí me han enseñado, sí. Pero es que este señor estaba acuñando su dinar y lo llamó dinar. ¿Por qué? Porque es la moneda fuerte del Mediterráneo. Porque son los que se están comiendo el comercio del Mediterráneo. Una civilización que no se eclipsó porque les fuera a ellos en concreto mal internamente, sino porque a lo largo de, o sea, a finales del siglo XV, los portugueses circunvalan África, España o Castilla descubre América y el interés comercial va a otro sitio y se les vuelve a puentear como ese mundo había puenteado el anterior, ¿no?
para mí la clave, y ya estoy terminando, la clave de la expansión del Islam es el comercio. No creo que el Islam fuera la causa de una guerra, sino la consecuencia. No creo que se deba interpretar el Islam como de la unidad parte la multiplicidad, sino todo lo contrario. De la multiplicidad se fue decantando poco a poco el Corán. Y sobre todo no creo que la islamología deba basarse en criterios escolásticos y de débito académico, sino en la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Bien, si les parece, para no interrumpir el hilo narrativo de esta magnífica charla, vamos a proceder a un pequeño coloquio. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, alguna sugerencia que hacer. Hace relativamente poco salió creo que la tercera traducción del Corán de Andrés Guijarro. Quería preguntarle si es mejor o peor que la anterior, cuál es la mejor, creo que son 3. Luego yo había leído, bueno, el libro, que bueno, dicen, como yo no sé nada de árabe, que el Corán tiene un estilo árabe maravilloso, poético, insuperable. Desde luego yo en la traducción no lo capté, traducido no, me fue decepcionante, no le vi nada especial al Corán. Pero claro, yo no sé árabe, ese estilo que los libros dicen que es una maravilla, pero yo desde luego traducido no se capta. Es fallo del traductor, no del árabe, porque sí lo tiene el árabe. Sí, es tan maravilloso en árabe clásico y es tan poético. Yo creo que sí, desde luego. Traducido, desde luego, no se aprecia. Y yo no sé nada de árabe. Claro, porque usted sí lo puede apreciar, pues sabe árabe, yo no. Malamente, pero desde luego, cada vez que me he intentado acercar a traducir, la poética que tiene, la versificación parcial, la terminología que utiliza, yo creo que es un árabe de un nivel impresionante. Si no sabe nada de árabe, como yo, traducido, no captan nada. Ideológicamente le encuentra algo de especial, yo no. Claro, la cuestión... No lo encuentro, a mí me decepcionó totalmente, ¿eh? Bueno, pero eso es como si le decepciona Casablanca doblada. Hay que verla en la versión original. Pero es que, claro, es que nunca voy a saber árabe. Entonces no podemos hacer nada. Bueno, sí, podemos enseñarle árabe. No me interesa más. Bueno, y de las traducciones, ¿cuál sería la mejor? Yo creo que hay cada uno tiene... A mí, por ejemplo, me gusta una que últimamente han criticado bastante, que siempre he dicho que la mejor traducción que se ha hecho en España del Corán se hizo al catalán, pero esa es mi propia percepción, porque me gusta mucho la traducción que hizo Miquel de Palza al catalán, porque me gusta el aparato crítico que hay alrededor. Pero bueno, creo que en todas las traducciones del Corán ocurre como con las traducciones de las grandes obras. Hay tanto miedo a soltarse un poco en la traducción, te quieres fijar tanto en la literalidad de lo que estás traduciendo, que muchas veces es muy difícil hacer una narración ágil, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Perdona. Sí. De las 3, ¿cuál sería la mejor para...? Bueno, están las dos más fáciles y las que deben ponerse por encima de todas las demás, yo diría que son las de Juan Bernet y las de Julio Cortés. ¿Y la última, la de Andrés Guijarro? Yo no la recomendaría las dos primeras, pero vamos, si ya tiene esa, pues vale. Pero ¿está de acuerdo que la influencia islámica, y yo en eso estoy de acuerdo, que es más estética que ética? No. No, digo por si era una respuesta corta. No. Éticamente muy diferente a nuestra cultura cristiana, ¿eh? Bueno, si usted lo cree. Hay un libro, ahí se vende un libro de Miquel... Para mí es más estética que ética. Pues hay un libro ahí magnífico de Miquel Forcada que trata ese tema. Verá cómo le va a gustar. Bueno, mi opinión no tiene que coincidir con lo demás, claro. Gracias. Nada, encantado. Bueno, yo le agradezco su interesantísima intervención. Pues la verdad que sus teorías siempre despiertan la curiosidad, eso es una realidad. Y yo quería comentar la idea que me ha despertado mucho mi curiosidad, la idea del túnel. Sí. Que usted ha comentado y dice que la religión, creo, o la religión es como un túnel donde entran dos religiones y salen tres. ¿Sí? La imagen del túnel es que nosotros no tenemos conocimiento de lo que ocurría dentro. No es tanto que la religión sea un túnel, como que hay algo que oscurece. Hablamos de muchas otras cosas menos de la religión porque va por debajo. Sí. Y usted comenta entonces que ¿dónde está el Islam? Que el Islam siempre ha existido ahí. Siempre. Sí, esta idea la corrobora de una manera increíble el Corán, o lo que viene el Corán. Por ejemplo, cuando en el Corán se dice
de Abraham, por ejemplo. Inna Ibrahim kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Claro. Lo voy a traducir. Sí, sí, pero que era desde luego musulmán. Por eso yo creo que desde siempre hubo musulmanes, ¿no? Sí. Dice que Ibrahim fue musulmán, no era de los que adoraban a las deidades. La otra leyenda es sobre Suleimán, cuando, por ejemplo, la reina de Saba, cuando Suleimán conquistó su tierra. Entonces, lo que ella dijo es que que he aceptado el Islam junto a Suleimán, aproximadamente. La otra es sobre Jesús, por ejemplo, cuando sus compañeros le dijeron sí, somos los que apoyamos a Dios, hemos creído en Él y atestigua que somos musulmanes. Claro. Y unas cuantas aleyas que... Es que yo creo, soy incapaz de leer el Corán como un texto exclusivista. Es un texto inclusivista, es una abrazadera. Por lo tanto, partir de que eso viene de fuera para romper un orden previo, no puedo concebir la expansión del Islam así. Sí, mi pregunta era, por ejemplo, ¿qué piensa usted de la idea que ve el Islam, por ejemplo, como una corriente original, o el nacimiento de un río original, y las otras religiones son bifurcaciones que no tardan en volver al origen del... Hombre, si tuviéramos que jugar con esa imagen, yo diría que un río tuvo 3 bifurcaciones. Es decir, ¿por qué va a ser las otras bifurcaciones y sigue una corriente? Yo es que, como no soy una persona extremadamente clerical hacia ninguna de las religiones, yo creo que hay 1000 formas de vivir la religión. Entonces, ¿qué es el Islam? El Islam es lo que cada musulmán plantea que es. ¿Qué es el cristianismo? Lo que cada cristianismo. Habrá cristianos despreciables, habrá cristianos éticamente magníficos, igual que en el Islam. Por lo tanto, esa idea que es la que estamos ahora todos jugando, que parece que es el cuadro de Goya de los tipos enterrados y dándose con el palo, de el Islam contra el cristianismo, eso no ha existido nunca. Podrá existir musulmanes contra cristianos, pero el Islam contra el cristianismo no ha existido nunca. No, desde luego, en ese libro. Yo pido, porque vamos mal de Sí. tiempo también, las intervenciones que lo que sean breves y sean únicas, es decir, que no se instale una edad sino intervienen, lo pasan, Sí. contestan. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo soy católico, porque nací en España. Si hubiera nacido en la parte de Marruecos, por supuesto que sería árabe. Musulmán. Eso es normal. Y yo he vivido 2 años en la Argelia, concretamente en Damasco. Entonces he entrado en cementerios musulmanes, argelinos, porque como era Argelia, argelino y tal. Yo he visto una devoción de todos estos argelinos muy grande, una devoción inmensa. Entonces, a la hora de rezar, a la hora del sol, a la hora de tal. Para mí, igual que entrar descalzo en la mezquita, he asistido a bodas, he asistido, se puede decir, cuando ha nacido un niño, y para mí inmenso. He iniciado varias veces a leer la Biblia, respecto también a lo que decía aquí. Y al final, como no era de mucho de mi agrado, me refiero, por lo que a mí me gustaba, he parado. Eso quiere decir el Corán, no lo he leído nunca, por supuesto. Puede que haya divergencias entre el Corán y la Biblia, que haya quien le guste o haya quien no le guste, tanto una cosa como otra. Esa es la pregunta. Claro. Lo que no suele haber con la Biblia es la lectura metonímica. La gente no suele decir la Guerra Santa en la Biblia. Y la Guerra Santa en la Biblia es 20 veces más fuerte que en el Corán. Todo el Antiguo Testamento es el avance de un pueblo a base de espada, pero nosotros hemos decidido que ahí no hay. El concepto del jerem para el hebreo es mucho más duro que el del yihad, porque el yihad en el Corán precisamente no se emplea hacia lo bélico. Hay otras palabras para enfrentamiento bélico, pero no esa, ¿no? Bueno, yo simplemente quería una información. Ha mencionado varias veces sus intervenciones en Copenhague y en Milán,
Quería saber si las podemos tener en Internet y dónde. Sí, están en Internet. En la página esa de academia.edu. Lo que pasa es que esas están en inglés, pero vamos, hay 6 o 7 alrededor en español. Ya sé. ¿Pero en qué página me ha dicho esta? Hay un portal que se llama academia.edu y una vez dentro pone mi nombre y ya sale. Vale, muchas gracias. Bien, pues pasamos a la segunda conferencia. Gracias. Gracias, Emilio.